Gálatas. Y por medio de esta cita, subrayamos la enseñanza de que en la cruz el Señor Jesús declaró la justicia de Dios en dos maneras. Primeramente, Jesús mostró que el pecado, la naturaleza humana, merece la muerte, según lo que dijo Dios en el principio, que la desobediencia trae la muerte. Ciertamente morirás, dijo Dios a Adán y Eva. Y Pablo lo recalca en Romanos cuando dice, la paga del pecado, muerte es. Entonces, en la muerte de Jesús vemos este lado de la justicia de Dios, que la desobediencia merece la muerte, que la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que compartió Jesús, muere. Sin embargo, también vemos en la cruz que Dios busca la obediencia y la justicia en una persona. Y Jesús mostró la justicia de Dios perfectamente en su vida. Tanto que, como vimos la semana pasada en Hechos capítulo 2, Pedro dice que no fue posible que Jesús fuera retenido por la muerte, porque no pecó, no ganó el pago del pecado. Entonces, Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros, crucificado, abierto a todo el mundo, en el mismo sentido como vimos de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para salvar a los israelitas por acercarse a la serpiente y por mirar la serpiente. Así también es necesario que se levantara el Hijo de Hombre para declarar abiertamente la lección y la enseñanza de la justicia de Dios. Ahora, el sacrificio de Jesús en la cruz sí fue algo real. Eh, Murió, se derramó la sangre, sufrió, perdió su vida. Y es, em, es la muestra pública del sacrificio de Jesús. Pero tras ese sacrificio vimos la vez anterior la victoria de Jesús en esta oración que hizo en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La victoria de Jesús fue en seguir la voluntad de Dios más bien que la voluntad de su naturaleza. Obviamente, ninguna persona quiere ir a la cruz. Ninguna persona quiere sufrir. Pero cuando el Padre eh, pide a una persona y es su voluntad que sigue tal camino, entonces la obediencia a la voluntad del Padre es lo importante. Y esto es lo que mostró Jesús por su obediencia en el huerto de Edén, Getsemaní, más bien dicho. Y después de esto, esta determinación, esta eh, abnegación de la voluntad de Jesús a la voluntad de su Padre se hizo real, se mostró abiertamente en la cruz, en Jerusalén. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es la manera en que la muerte
de Jesús sirva para nosotros. Ahora no quiero eh, que nos profundicemos mucho en lo técnico del lenguaje de un sacrificio, pero es imposible pensar del tema sin hablar un poquito de palabras que encontramos en la Biblia, que sí, son palabras técnicas que describen la eficaz del sacrificio de Jesús, lo que logró y que compare el sacrificio de Jesús con otros sacrificios en el pasado, con el modelo que encontramos en la ley, que en Hebreos el apóstol dice es una sombra. La ley es una sombra de cosas mejores que iban a manifestarse. Entonces, leímos Romanos 3:24 la semana pasada y vamos a volver a leerlo para pensar en la manera en que el sacrificio de Jesús nos salve y cómo podemos asociarnos con el sacrificio de Jesús. Es una pregunta importante porque el la enseñanza común del sacrificio de Jesús va así, que Jesús pagó una deuda a Dios, pagó una multa casi de parte de nosotros para comprar nuestra redención, que Dios necesitaba sangre de ofrenda para calmarse, para poder aceptar al ser humano por ver la muerte de su hijo. Eso no es correcto. Esta manera de pensar en la eficaz del sacrificio de Jesús no es correcto y en un sentido no cabe con nuestro entendimiento de quién es Dios. Dios no exige sangre para calmar su em, em, su furor en contra del ser humano. Pide el sacrificio de su hijo para abrir el camino de la salvación por otra manera, no por pagar una deuda o una multa, pero para darnos un ejemplo y la base de la justicia que Dios nos ofrece por medio de la fe. Vamos a entonces seguir algunas citas para subrayar esta enseñanza. Es importante porque cuando entendamos este punto de la muerte de Jesús, entendemos la responsabilidad que nosotros llevamos en nuestras vidas. Eh, después de habernos comprometido a Dios por medio del bautismo. Ahora, Romanos 3 dice así, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, esta cita eh, menciona muchas de las partes de la salvación. Justificados gratuitamente, la gracia de Dios, Jesucristo, la sangre de Jesús, su sacrificio, y esta palabra propiciación y la importancia de la fe. Notamos de este sitio que no es la sangre en sí que nos da la redención por medio de Jesús, pero es la fe en su sangre. La sangre en sí no tiene un poder mágico para salvarnos. Es algo en que eh, la fe de salvación se basa. Y es importante notarlo porque, como dijimos, la sangre de Jesús no es el pago de una multa o una deuda, no, es un ejemplo. Es una declaración, como dice el mismo Romanos 3, de la justicia de Dios.
Ahora, Dios puso a Jesús como propiciación. La propiciación es una palabra, sí, técnica, que hace referencia a la capa o la tapa del arca en el tabernáculo. Y en Levítico 16, en el día de expiación, el, el día en el calendario de Israel, donde el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para pedir perdón de los pecados del pueblo. Leemos de la propiciación también en aquel contexto. Hará de la sangre, leyendo ahora de Levítico 16 de la ley de Moisés, la sangre del eh, cabrito, como hizo con la sangre del becerro. Hablamos en términos de los sacrificios antiguos. Y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purifica el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. El día de la expiación es el famoso Yom Kippur de los judíos, que todavía se celebra hoy en día entre los judíos. Eh, Kippur quiere decir una tapa, algo que cubre, y la palabra propiciación o propiciatorio hace referencia a la tapa que está encima del arca también. Jesús en Romanos 3 se describe como propiciación, este tape en el arca, digamos. Pero también sabemos que Jesús es el sacrificio y la sangre es la sangre de Jesús. Jesús es el sumo sacerdote también. Entonces, todo elemento del culto antiguo de Israel funciona o sirve de sombra del papel de Jesús. Y en este caso, Jesús se compara con el propiciatorio, es propiciación, es el lugar donde eh, eh, se resolvían los pecados del pueblo. Y el sacrificio de Jesús también es este lugar, es una propiciación en el sentido de, es el lugar donde Dios quiere y puede y va a perdonar al pecado. Para nosotros, no entramos en un lugar santísimo, no llevamos sangre de animal, pero vamos a ese lugar, el sacrificio de Jesús, el ejemplo que nos da para buscar la redención por medio de la fe. Ahora, mucho del lenguaje del sacrificio de Jesús viene del Antiguo Testamento y sobre todo el famoso capítulo 53 de Isaías. Y voy a leer. Ciertamente llevó él. Es una profecía del Mesías, una profecía de Jesús. Son palabras bien conocidas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe, nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En qué sentido cargó Jehová el pecado de todos nosotros sobre Jesús? Bueno, ya dije que no es en el sentido de que, bueno, aquí
son todos los pecados del mundo, desde la creación hasta el fin del mundo. Y aquí es el sacrificio de Jesús y voy a darles el recibo para confirmar que todos los pecados son perdonados. Sabemos que eh, los pecados de todo el mundo no son perdonados en el sentido completo, porque hay personas que no y nunca eh, tienen un encuentro con el Señor Jesús, con el Salvador del mundo. Como dice en Hechos, no hay ningún otro nombre bajo los cielos en que podemos ser salvos. El nombre de Jesús es necesario para encontrar la salvación. Entonces, el, cuando habla del pecado de todos, es una referencia a los pecados de todos que conocen a Jesús. O sea, en un sentido de posibilidad, sí, vemos en Jesús los pecados de todos en él. Pero ¿en qué sentido? ¿Es una transferencia de culpa de nosotros a Jesús? No. El sentido de esta frase, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, es el sentido en que en Jesús se reúnen los pecados de todos que vienen a él. Es una palabra muy específica que se utiliza aquí en Isaías. Se usa de nuevo en Isaías, el mismo 53, versículo 12. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Nótense que no dice de todos, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y una vez más es una referencia a la manera en que eh, Jesús es el lugar donde el problema del pecado va a resolverse. Él lleva los pecados en ese sentido y vamos a ver más eh, de esto. En Jesús vemos a alguien que comparte nuestra naturaleza y con quien podemos identificarnos para ver la respuesta, la solución al problema del pecado y muerte. En Isaías 59 y 64 también vemos el uso de esta palabra. eh, ¿Cuál es la traducción? Cargar o llevar el pecado. Se traduce en muchas maneras distintas porque no es una palabra tan fácil de entender. Eh, Dios vio que no había hombre, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, o en otras palabras, quien cargaran los pecados de los demás y lo salvó su brazo y le enfermó su misma justicia. Entonces dice que Jesús no vio una solución al problema del pecado y levantó a uno para interponerse, donde iba a reconciliar este problema del pecado. Es la palabra que se traduce cargar o interponerse, es la palabra que se usa en Isaías 64, aquí abajo. Saliste al encuentro. Tiene sentido de una reunión, de un encuentro. Y en este sentido, Jesús lleva los pecados de nosotros. Vamos a encontrar la solución del problema de pecados en Jesús. En Jesús se resuelve el problema del pecado y la muerte, porque Él es el propiciatorio, Él es el lugar donde Dios muestra su justicia, declara su gracia y busca la fe de nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, el mejor expresión del mismo concepto encontramos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 25, y es evidente de la cita aquí
que Pedro hace referencia a Isaías 53 que acabamos de leer. Vamos a leer las palabras de Pedro. Una vez más son palabras bien conocidas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Interesante y debemos mantener este pensamiento en nuestros razonamientos, que Cristo padeció dejándonos ejemplo. ¿Por qué? Para que sigáis sus pisadas. Sigamos, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo que vemos aquí es la misma enseñanza que leímos en Isaías 53. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cómo? Fue caso, como dijimos, de las culpas y los pecados de todo el mundo eh, 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 atribuidos a Jesús, y entonces él tuvo que morir por eso, por la culpa de nuestros pecados. No, él murió en la cruz y llevó nuestros pecados en el madero a la medida en que estamos muertos nosotros. O sea, para una persona que nunca recibió el Evangelio, que no conoce a Jesús, sus pecados, Jesús llevó los pecados de esa persona solo cuando la persona se asocia con Jesús en la cruz. En otras palabras, Jesús nos da un modelo y a base de este modelo, Dios está dispuesto a perdonarnos, a justificarnos y a invitarnos como sus corderos a su rebaño. Es una diferencia importante entender que Jesús lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a la medida en que moramos a los pecados. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es interesante antes de hablar de nuestra muerte en Cristo, digamos, ver cómo otras personas en la vida y experiencia de Jesús se asociaron con Jesús y con su muerte. Jesús mismo dice en Marcos capítulo 8, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Es una regla universal que Jesús da. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y, y para tomar nuestra cruz, em, es necesario ver y entender qué quiere decir la cruz de Jesús, qué hizo en la cruz, qué representa la cruz de Jesús, qué logró Jesús en la cruz y qué se declaró en la cruz.
la justicia de Dios, el valor, la naturaleza humana y la importancia de vivir una vida justa. Hay otros ejemplos en los evangelios de personas que se asocian con la cruz de Jesús. Tomaron a Simón de Cirene, venía al campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En este caso es una realidad para Simón llevar la cruz y seguir a Jesús. Eh, y es un ejemplo práctico de nuestra llamada a seguir a Jesús llevando la cruz, entendiendo lo que significa la cruz. Aún en la cruz, a un lado, otro señor, un malhechor, estaba allí en la cruz y uno de los malhechores que estaban colgados dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otra persona en los evangelios que estaba en la cruz con Jesús. Pero al otro lado hubo otro malhechor en la cruz al lado de Jesús, pero para él no valía nada porque su experiencia no iba eh, mezclada con fe, como el primer malhechor, que reconoció a Jesús, que entendió que hacía Jesús y quería asociarse eh, eh, no con el mal, con eh, los, ¿cómo se dice? Bueno, las cosas malas que había hecho, pero más bien con Jesús y la perfección del Señor. Como dijo el malhechor, él no ha hecho nada para merecer la muerte en la cruz. Y después de la muerte de Jesús, leemos de otra persona, José de Arimatea, que también estuvo en la cruz con Jesús. Un hombre bueno y justo llamado José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. José bajó a Jesús de la cruz. Para hacerlo, José obviamente tuvo que subir la cruz. No, no puedes bajar a una persona de la cruz sin asociarse con Jesús. Entonces, José de Arimatea tal vez es la primera persona después de la muerte de Jesús para asociarse con Jesús por medio de la cruz, para ponerse en la cruz con Jesús, que fue un riesgo grande para él, porque a la vista de toda la ciudad, a la vista de todos los enemigos de Jesús, a la vista de todos los enemigos de la fe, José de Arimatea estaba dispuesto a subir la cruz y bajar el cuerpo de la cruz. En un sentido, José fue crucificado con Jesús. No porque José tenía ninguna justicia en sí, pero porque vio y entendió la justicia de Jesús que se declaró en la cruz. ¿Cómo entonces se traduce este principio a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros llevar la cruz? Eh, Estar al lado de Jesús en la cruz como el malhechor, subir la cruz para asociarnos con el cuerpo de Jesús en Jerusalén. Bueno, la respuesta es por el bautismo. Y Pablo en Romanos 6, que es el famoso capítulo del bautismo, delinea la relación de nosotros al Cristo crucificado. Dice así, porque los
que hemos muerto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una declaración muy profunda de parte de Pablo aquí. El bautismo que enseña Jesús, que practicaban los apóstoles y los discípulos del primer siglo, es el primer paso en asociarnos con la cruz de Jesús, de morir con Jesús. ¿Y qué, Yo di- más dice, amén. y qué dice, ¿El micrófono, amor? y qué dice el, qué dice Pedro? ¿O qué dijo Pedro? Que Jesús lleva en el madero nuestros pecados, eh, porque morimos con Él. Nos asociamos con Él por medio del bautismo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es un principio que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Romanos 6 sigue sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos más al pecado. Bueno, ¿por qué entonces, si es el bautismo que nos salva, por qué tuvo que morir Jesús? ¿Qué es el papel de Jesús en todo eso? Bueno, obviamente, como venimos diciendo, el sacrificio de Jesús es la declaración de la justicia de Dios, a base de la cual Dios está dispuesto a perdonarnos y justificarnos por medio del bautismo, por medio de la fe y por medio de su gracia. Hay que recordar que todo el camino de la salvación es algo que Dios mismo puso en lugar. Él dijo, Él define la justicia. Él dice que necesita de nosotros. Él pide de nosotros una respuesta a su gracia. En el caso de la muerte de Jesús, Dios mandó a su Hijo para dar un ejemplo de una vida perfecta, pero a la vez que la naturaleza humana no tiene nada de valor y es algo que tenemos que rechazar, dejar en el sepulcro. Y a base de este principio, Dios está dispuesto a levantar a su Hijo de entre los muertos y levantar a nosotros también a una nueva vida con la esperanza de vivir eh, en la resurrección con el Señor Jesús, en el reino de Dios. Así como en Adán todos mueren, dice Pablo en Corintios 15, también en Cristo todos serán vivificados. El bautismo, por medio del bautismo, cambiamos la familia a la cual pertenecemos. Cuando nacemos en Adán, en la línea de Adán, pero al ver
a Jesús a entender lo que hizo al bautizarnos, nos cambiamos de familia y ya no nombramos bajo la familia de Adán, pero más bien participamos en la familia de Cristo, que es una familia de vida. La familia de Adán, muerte; la familia de Cristo, vida. Y por eso nos asociamos con Él, con su muerte, por medio del bautismo, y por medio de este paso nuestros pecados cuentan entre los pecados que Jesús lleva en la cruz. Si morimos con Cristo, creamos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos; mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una vez más encontramos esta frase: murió una vez por todos. Sí, la invitación está abierta a todo el mundo para participar en lo que Jesús hizo. Pero no todo el mundo lo hace, acepta esta invitación. Entonces, la manera en que eh, nos asociamos con lo que hizo Jesús y gozamos los beneficios de lo que hizo Jesús es por medio del bautismo. Así como morimos con Cristo, vamos a vivir con Cristo. Y este proceso de vivir una nueva vida comienza el día de nuestro bautismo, y es una vida que dedicamos de este punto en adelante al servicio del Señor, a hacer la voluntad de Dios. Pero así como Jesús fue levantado de entre los muertos, también el bautismo lleva la esperanza de la resurrección para participar en la vida eterna y en el reino de Dios. En todas partes encontramos este principio de la manera en que el sacrificio de Jesús eh, tiene poder para los que mueren con él. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo en Colosenses 3. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo morimos? ¿Por qué habéis muerto? Dice Pablo. Bueno, por el bautismo, por entrar al sepulcro con Cristo y dejar allí el viejo hombre. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces esperamos la segunda venida de Cristo para ver el fruto perfecto eh, de la obra de Jesús, cuando los fieles de los siglos van a ser resucitados para participar en la gloria del reino de Dios. Jesús, por esto, dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótense los dos lados eh, de la predicación del bautismo: el creer y el bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entender lo que predican los apóstoles y actuar basándose en lo que en la predicación. Bautizarse.
al otro lado, el que no creyere será condenado. No hace falta decir no, eh, el que no creyere y no fuere bautizado, porque el bautismo es el paso obvio que sigue la creencia. Será condenado. Y de esta declaración de Jesús, vemos que su muerte no tiene ningún poder a la persona que no creyere. Dice que murió para todos, sí, es verdad, pero el que no creyere, a pesar de haber eh, m- eh, of- eh, haberse ofrecido en la cruz, el que no creyere será condenado. Y tenemos ejemplos del proceso de la predicación del Evangelio y después del bautismo, que habla de la manera en que una persona se junta a Jesús, se asocia con Él, se muere o muere con Él y vive con Él también. Cuando creyeron a Felipe, dice Hechos capítulo 8, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios en nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Creyeron y después se bautizaron, se asociaron con Jesús. Y recibieron el Evangelio de qué? El Evangelio del reino de Dios a un lado y el nombre de Jesús al otro lado. Entendieron el plan y propósito de Dios para con el mundo en el Evangelio del reino de Dios y entendieron cómo llegar a este reino por medio del nombre de Jesús que salva por medio del bautismo. ¿Entiendes lo que lees? Es la pregunta que Felipe hace al eunuco en Hechos capítulo 8 y em, Felipe sigue abriendo su boca y comenzando a la escritura que fue el capítulo 53 de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús al el etíope. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, una vez más, la fe junto con el bautismo eh, produce la salvación. Es importante notar varios puntos de esta cita. Primeramente, Felipe hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? En segundo lugar, el eunuco llega a agua para el bautismo. No es posible bautizar a niños, porque no pueden leer, tampoco pueden entender, y por eso no pueden creer tampoco. No puedes bautizar por rociar agua. No. El modelo del bautismo, como vimos, es del sepulcro, de la muerte, de entrar en la tierra antes de salir en la resurrección. No es cosa de una lluvia o un poquito de agua. No, el simbolismo del bautismo es importante. Uno tiene que entender, creer y actuar a la manera que enseñaban los apóstoles por entrar en el agua, eh, sepultarse simbólicamente en el agua y salir a una nueva vida. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así nos salva el sacrificio de Jesús.
Así Jesús lleva nuestros pecados, porque nos asociamos con Él y nos revestimos de Cristo por medio del bautismo. Es una cita muy famosa: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo y sois, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y cerramos el círculo de nuestros estudios con este cita porque comenzamos hace semanas en las promesas que Dios hizo a Abraham, y Pablo dice, bueno, por medio del bautismo eh, estamos revestidos de Cristo, llegamos a ser familia de Abraham y herederos de la promesa de una tierra, de un pueblo de fe y de la justicia y la bendición a todas las naciones. Eh, si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Bueno, esta esperanza es algo que va más allá que solo una nueva vida ahora, una vida en Cristo ahora, pero eh, habla de la vida que esperamos en el futuro, una vida eterna hecha posible por la obra de Jesús. Y todo eso se basa en la realidad de la resurrección de Jesús. Como vimos en Hechos, fue imposible que la muerte le retuviese porque no pecó. Eh, en Corintios 15, Pablo dice que eh, si no hay, eh, estoy buscando la cita, que si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe, somos hallados falsos testigos y em, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así dice 1 Corintios 15. Entonces, tan importante la realidad de la resurrección a nuestra fe. Y Pablo en 1 Corintios da unas pruebas de la realidad de la resurrección de Jesús. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y la última de todos, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Tan importante la resurrección. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, tan clave es la realidad de la resurrección para nosotros. Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicios de los que durmieron. eh, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. ¿Cuándo?
en su venida. Entonces, la esperanza en la cual entramos en el bautismo va a realizarse cuando Cristo venga. Para Abraham, para David, para Pablo, para nosotros. Cristo fue la primicia de los que durmieron en polvo de tierra, pero cuando venga nos toca a nosotros participar en esta parte del ejemplo de Jesús en su resurrección. Y sabemos que hay muchos que todavía siguen dormidos en polvo de la tierra, esperando el día de la venida de Jesús. Pedro dice en Hechos 2, hablando de David, varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos y no debemos confundirnos con la falsa idea de que la esperanza para los cristianos es ir a los cielos. No. David, el hombre eh, escogido por Dios con corazón como el corazón de Dios, no subió a los cielos. Espera, como todos los fieles, el día de la resurrección cuando venga Cristo. El Cristo eh, es las primicias de los que se levantan de entre los muertos y luego los que son de Cristo cuando en su venida. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo describe el día de la resurrección en la venida de Jesús, en su segunda venida. Algunos van a salir del sepulcro, otros que siguen eh, vivos cuando venga Cristo serán transformados para recibir la vida eterna. Eh, en 1 Tesalonicenses, Pablo también habla del proceso de la resurrección y cómo esperamos un día futuro cuando venga Cristo. No importa si eh, muriéramos en esta vida, porque es, como se describe en la Biblia, es dormir. No queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, los que están muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo que os decimos esto es en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, hablando de su segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero cuando venga Cristo. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, no quiero que esta última parte nos distraiga del punto de la cita que es cuando Cristo venga, van a resucitarse los fieles de los siglos. Ahí está una camioneta parecida, pero no me... Mira, eso es lo que hay ahí. Bueno, Pero solo este está ahí, mira, y uno de muñequitos. Pero... Ya voy a seguir, habrá oportunidad de comentario después. Eh,
¿qué decía? Sí, bueno, un breve comentario entonces en el último versículo que se asocia con la enseñanza que se escucha del rapto. Este versículo no habla de un, el arrebatamiento de los fieles a los cielos. En realidad dice que Jesús desciende del cielo, pero son arrebatados los fieles en el aire. El aire no es el cielo. El aire es una referencia a algo alrededor del mundo. No, ese versículo, el último versículo aquí en 1 Tesalonicenses 4, no es una referencia literal a la manera en que los fieles van al cielo. No, Jesús desciende del cielo, como dice, y se junta los fieles para estar con él. En toda la escritura, comenzando con las promesas a Abraham, a David, a Apocalipsis, la esperanza de los resucitados, que los que están con Cristo, es una esperanza de reinar y gobernar la tierra con Él. Y vamos a profundizarnos en ese concepto en otros estudios. Pero en este caso, Jesús junta a los fieles en su venida desde los cielos. Son arrebatados. Encontramos esta palabra antes en Hechos capítulo 8, cuando Felipe bautizó al eunuco y Felipe fue arrebatado y llegó a otro lugar en la tierra de Israel. Entonces, es una referencia a la manera en que Jesús y los ángeles van a juntar a los fieles para comenzar el reino. Así como Jesús viene en nubes de poder, así como existe un gran nube de testigos, como leemos en Hebreos 12, también este nube que se asocia con la gloria de Dios va a verse en la venida de Cristo en el momento en que comienza el reino de Dios. Pero no es el tema de hoy y no es el punto principal que sacamos de este cita tampoco, porque este cita habla de la manera en que esperamos la resurrección en la venida de Jesús cuando venga. Entonces, ¿qué de nuestras vidas ahora? El tema del próximo estudio será la nueva vida. Que después de asociarnos con Cristo, después de haber entrado en un pacto con Dios basado en la muerte de Cristo, ¿qué es la responsabilidad para nosotros? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Llegamos a ser cubiertos de Cristo. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué quiere decir este nuevo vestido que llevamos? ¿Qué es la nueva vida? ¿Qué responsabilidad tenemos en esta vida mientras esperamos la venida de Jesús? Vamos a hablar más de esto en términos más prácticos la semana que viene. Entonces, para cerrar el estudio de hoy, Jesús no pagó una multa cuando murió. No fue caso de pagar una deuda para eh, calmar la ira de Dios encendida en contra del hombre pecaminoso. No, fue la manera que Dios puso en lugar
para declarar justicia. Que sí el pecado merece la muerte, que sí la naturaleza humana que llevaba a Jesús tiene que morir. Pero al otro lado de la moneda, Dios sí busca la justicia, la obediencia, y esto se manifestó perfectamente en Jesús. Murió y cuando murió tuvo la victoria sobre el pecado porque toda su vida fue una vida sin pecado. El pecado no había logrado condenarlo, entonces fue imposible que la muerte retuviera a Jesús y salió del sepulcro. Y Dios pide de nosotros que creamos esto y que a base de esta creencia que nos bautizamos para asociarnos con estos principios, para asociarnos con lo que hizo Jesús, para participar en lo que logró. Muchas gracias. Eh, Ahora, si alguien quiere hacer comentario o pregunta, tenemos unos minutos para aprovechar.